Hola, buen día. Somos Marisol Vázquez y Diego Estrada y les vamos a presentar fármacos respecto a la motilidad gastrointestinal. Empezando con la fisiología de la motilidad gastrointestinal, hablamos de que el tubo digestivo se encuentra en un estado continuo de contractibilidad, absorción y secreción. Y para la regulación de este sistema vamos a tener cuatro elementos muy importantes. El propio músculo y el epitelio que constituyen el sistema gastrointestinal, el sistema nervioso autónomo y las hormonas circulantes en sangre. Y el más importante de todos son los nervios locales del sistema nervioso entérico, que se va a dividir en plexo mientérico, que se encarga del control motor, que es sobre el que más hablaremos, y el plexo submucoso, el cual regula la secreción, el transporte líquido y el flujo sanguíneo. Entre los elementos que constituyen la motilidad gastrointestinal, tenemos el complejo motor migratorio, el cual son contracciones que ocurren en el estado de ayuno, durante el cual se nos ayuda al arrastro de los residuos en sentido caudal del intestino. Y otra de las funciones que tiene es para limitar la proliferación excesiva de bacterias luminales. En este complejo tenemos lo que se le llama el programa de alimentación, las cuales son contracciones de gran frecuencia, entre 12 a 15 por minutos, que van a ser de dos tipos: propulsivas, que se propagan por segmentos breves y, como su nombre lo indica, ayuda a la propulsión del bolo alimenticio, y mezcladoras, las cuales no se propagan, pero precisamente sirven para mezclar el bolo intestinal. En cuanto al peristaltismo, vamos a tener que son respuestas reflejas a un bolo alimenticio en la luz de determinado segmento del intestino. Esto se va a dar por dos reflejos: el reflejo excitatorio ascendente, en el cual va a producir la contracción del músculo circular en el lado oral del bolo, es decir, el lado proximal al lado oral, y el reflejo inhibidor descendente, que trae consigo la relajación del lado anal, es decir, el lado distal al que se encuentra el bolo alimenticio. Lo que produce el desplazamiento del bolo alimenticio va a ser el grado de presión neto. Para producir estos reflejos se van a necesitar de tres elementos neuronales muy importantes que van a intervenir en las funciones sensoriales de relevo y efectoras. El primero de ellos serán los factores luminales, es decir, aquellos relacionados con la luz del intestino, lo cual nos va a dar un patrón coordinado de actividad muscular por estímulo en la mucosa gástrica. Este está controlado por neuronas motoras del plexo mientérico y es principalmente el componente efector del reflejo peristáltico. El siguiente elemento son las motoneuronas, las cuales reciben impulsos de las interneuronas ascendentes y descendentes, que constituye el sistema de relevo y programación. Vamos a tener dos tipos de motoneuronas: las excitatorias, cuyo principal neurotransmisor va a ser la acetilcolina, e inhibitorias, cuyo principal neurotransmisor va a ser el óxido nítrico, aunque puede utilizar otros. Y también tenemos lo que son las células enterocromáfines, las cuales se encuentran dispersas por el epitelio intestinal. Estas se encargan de liberar serotonina para iniciar muchos de los reflejos intestinales. Es por eso que, partiendo de este esquema, tenemos que en la porción más basal está la luz del intestino, la cual va a recibir el estímulo por el bolo alimenticio y va a producir la secreción de serotonina por las células enterocromáfines. Esta secreción lo que va a realizar es estimular las neuronas aferentes en las células aferentes neuronas aferentes primarias intrínsecas, que luego se van a comunicar con las interneuronas ascendentes que mencionábamos anteriormente y las descendentes en las vías reflejas locales para producir estos dos reflejos que mencionábamos. Este reflejo produce la contracción en el extremo oral a través de la motoneurona excitatoria, que se encontraría en este esquema, sería el lado izquierdo. Y a su vez también produce la relajación a través de la motoneurona inhibitoria, en lo que sería el lado derecho del esquema. Y mediante este juego de contracción y relajación se produce el movimiento del bolo alimenticio. Ahora, si hablando en cuanto a los trastornos funcionales y de la motilidad del intestino, cabe mencionar que es un grupo complejo y heterogéneo de síndromes cuya fisiopatología no se ha dilucidado del todo. Esto es importante a la hora de hablar de farmacología, porque mucho del tratamiento es de manera empírica, es decir, no hay un esquema ya diseñado, sino que se da según funciona en cada paciente. Algunos de los trastornos de los que hablaremos es la calasia del esófago, la cual es una contracción constante del interior del esófago, del lado inferior del esófago, lo cual dificulta el paso del alimento hacia el estómago. La gastroparesia, la cual es una dificultad para la relajación del esfínter pilórico, lo cual retrasa el vaciamiento gástrico. Y la dismotilidad, ya sea por un lado lo que se le conoce como la diarrea o lo que se le conoce también con la constipación.
En cuanto a los fármacos, vamos a dividirlos en dos grandes grupos, lo que son por un lado estimulantes del movimiento o supresores de la motilidad, y los cuales van a actuar en vías neuronales principalmente o musculares, y por el otro lado estimulantes de la motilidad, ya sean laxantes o antidiarreicos, que van a tener una función más bien en la constitución del bolo alimenticio o otros factores que van a afectar a la motilidad. En cuanto a los procinéticos, tenemos antagonistas de receptores de dopamina, agonistas del receptor de serotonina, motílidos, agonistas del receptor de motilina, otros estimulantes de la motilidad. Y en cuanto a supresor de la motilidad, tenemos principalmente relajantes del músculo liso. Por otro lado, hablando del otro gran grupo de los estimulantes de la motilidad, lo que son laxantes, vamos a tener fármacos con acción luminal, estimulantes o irritantes inespecíficos que tienen efectos principalmente sobre la secreción de líquido y la motilidad, y fármacos procinéticos de primera acción sobre la motilidad, como los que mencionamos anteriormente. En cuanto a los antidiarreicos, vamos a tener compuestos formadores de masa hidroscópicos, fijadores de ácido biliar, bismuto, probióticos propiamente y fármacos antimotilidad y antisecretores. Ahora sí, empezando con lo que son fármacos procinéticos. Vamos a revisar los siguientes grupos de fármacos procinéticos, comenzando con antagonistas del receptor de dopamina. En cuanto a su funcionamiento, vamos a tener que la dopamina va a estimular a los receptores dopaminérgicos, lo cual va a producir la supresión de liberación de acetilcolina por las motoneuronas mientéricas. Esta supresión, el efecto que va a tener es una inhibición sobre la motilidad mediante la reducción de las presiones del esfínter esofágico inferior e intragástrica. De este modo, los antagonistas del receptor de dopamina lo que van a realizar es precisamente un antagonismo del receptor, con lo cual vamos a evitar que se produzca esta supresión mediada por dopamina. En cuanto a los fármacos, tenemos la metoclopramida, el cual produce un antagonismo del receptor 5-HT4, del 5-HT3 vagal y central, así como también la sensibilización de los receptores muscarínicos del músculo liso, y lo que nos interesa aquí, el antagonismo del receptor de dopamina. Pero por otro lado tenemos la domperidona, la cual su antagonismo únicamente va a ser al receptor D2 de dopamina y no va a afectar de manera importante a otros receptores. En cuanto a la farmacocinética de este fármaco, vamos a tener que su administración es por la vía oral, su absorción es casi completa, va a presentar un metabolismo de primer paso por el hígado, en el cual se va a producir la sulfación y conjugación con glucuronido en el hígado vaya. Su efecto se alcanza en los 60 a 120 minutos aproximadamente, tiene una unión a proteínas del 70 al 98% y su semivida varía de 4 a 6 horas. Ahora, en cuanto a los agonistas del receptor de serotonina, vamos a tener que su funcionamiento está dado por el siguiente esquema. La serotonina estimula los receptores 5-HT1P y 5-HT4, lo cual va a estimular las neuronas sensoriales intrínsecas del plexo mientérico y va a dar como resultado el reflejo peristáltico. Entonces aquí lo que nos interesa va a ser agonizar, estimular este receptor de serotonina para aumentar precisamente este reflejo peristáltico. En cuanto a los fármacos, vamos a tener la cisaprida, la cual estimula los receptores 5-HT4 e incrementa la actividad de la adenilciclasa dentro de las neuronas, así como también tiene unas propiedades antagonistas débiles de 5-HT3 y puede, según dice la bibliografía, llegar a estimular directamente el músculo liso. Y otro fármaco que tenemos es la prucaloprida, que es un agonista específico del receptor 5-HT4, que va a facilitar la neurotransmisión colinérgica, es decir, por acetilcolina. Esto nos va a tener una acción a lo largo de todo el intestino, aumentando el tránsito oral fecal y el tránsito colónico sin llegar a afectar el vaciado gástrico. En cuanto a la farmacocinética, su administración es por la vía oral, tiene un metabolismo de primer paso por el hígado, y aquí es importante mencionar que tiene interacción con otros fármacos que inhiban a CYP3A4. ¿Y por qué es importante? Porque estos fármacos pueden llegar incluso a producir arritmias mortales cuando se da esta interacción anómala. Y en cuanto a los efectos máximos, alcanzan a las 2 horas, su biodisponibilidad es del 40 al 50% y un efecto secundario muy frecuente es la diarrea. Ahora, hablando de los motílidos, vamos a tener que son análogos de la motilina. La motilina va a estimular los receptores de motilina, valga la redundancia, que están presentes en el músculo liso y también en las neuronas entéricas, y van a producir la contractibilidad de la porción superior del tubo digestivo. Los motílidos se ha encontrado que en general son los macrólidos,
que, como dato histórico, estos se encontraron a partir del efecto secundario que tenía administrar macrólidos como antibióticos que producía diarrea frecuentemente. Entonces es que se descubrió que eran análogos de la motilina. Entonces producen la contractilidad de la porción superior del tubo digestivo. Y cabe destacar que la eritromicina es el macrólido por excelencia, que es análogo de la motilina, aunque recientemente están investigando algunos nuevos, como por ejemplo mitemcinal, el cual es un macrólido que no tiene función antibiótica, pero sigue en desarrollo. En cuanto a la farmacocinética, pues su administración es oral o intravenosa, presenta un metabolismo de primer paso en el hígado y está contraindicado con las estatinas y también con otros fármacos que se metabolizan con CYP3A4. Su máxima concentración se alcanza de 1 a 4 horas y tiene una vida media de 1.5 a 2 horas. Y esos han sido los principales fármacos procinéticos. Pero hablando de otros estimulantes de la motilidad, vamos a tener que, por ejemplo, la hormona gastrointestinal colecistocinina va a estimular los receptores de colecistocinina y va a retrasar el vaciamiento gástrico, producir la contracción de la vesícula biliar y estimular la secreción de enzimas pancreáticas, así como estimular la motilidad gastrointestinal. Este estimulante de la motilidad, que se conoce como sincalida, principalmente se utiliza para pruebas diagnósticas al facilitar y acelerar el tránsito de bario en lo que es la vesícula biliar y el páncreas, su principal función. Y su administración es por vía intravenosa y no se habla mucho de su farmacocinética porque este realmente depende según se haga la prueba de diagnóstico por imagenología. Y en cuanto a los supresores de la motilidad, el que cabe mencionar aquí es la toxina botulínica A, que se utiliza para inhibir la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas y puede producir la parálisis parcial del músculo del esfínter como tratamiento para la calasia del esófago. En cuanto a los fármacos que suprimen la motilidad, pues vamos a tener los relajantes de músculo liso y aquí van a entrar los antagonistas de conductos de calcio y la toxina botulínica A. En cuanto a los antagonistas de conductos de calcio, también conocidos como bloqueantes de la entrada de calcio, vamos a tener que se basan en que existen conductos de calcio sensibles a voltaje, que son los referidos como tipo L o lentos. Estos van a ayudar a que haya el paso de calcio extracelular hacia el músculo liso y esto va a generar ciertos estímulos que van a llegar a la contracción. Entonces, estos fármacos van a encargarse de unirse a la subunidad a uno de estos conductos de calcio y esto va a generar la inhibición del flujo de iones, que pues finalmente, en lugar de dar contracción, pues va a dar relajación del músculo liso. Vamos a tener que su administración es oral, su absorción casi completa, tienen un alto porcentaje de unión a proteínas, se refiere que hasta un 98%, pasan por metabolismo de primer paso por el hígado, entonces pues eso va a conllevar a que haya una disminución de su biodisponibilidad, pero también se ha visto que llega a aumentar esta con el jugo de toronja, ya que tiene cierta acción en la inhibición de CYP3A4, que pues es un tipo de enzima muy relevante en este tema del metabolismo. También vamos a tener que sus efectos llegan a darse de entre los 30 a 60 minutos posteriores a la toma del medicamento y que su semivida varía de entre 1.3 hasta 64 horas. En cuanto a su toxicidad de reacciones adversas, vamos a tener que llegan a generar efectos sinotrópicos y cronotrópicos negativos en el corazón, también vómitos, náuseas, estreñimiento, diarreas, que estos son como muy típicos de todos los fármacos que vamos a ver. También edema periférico se ha visto y como usos terapéuticos, pues se ha visto como profilaxia de migraña, para angina, antiarrítmico, que esto pues llega a generar como cierta contradicción con su toxicidad de reacciones adversas, pero pues se sigue viendo también como tratamiento para esto. También para contracciones uterinas pretérmino y para como lo que más nos concierne, para la acalasia, que también ya la comentó anteriormente mi compañero Diego. En cuanto a la toxina botulínica A, pues vamos a tener que la inhibición de la liberación de acetilcolina de las terminaciones nerviosas va a generar cierta parálisis en el músculo del esfínter. Entonces, pues se va a generar por ello una reducción de la contracción. Se da por medio de inyecciones intramusculares o intradérmicas locales. Entonces, por eso, dada el tema de la motilidad gastrointestinal, pues tenemos una dosis de 80 a 100 unidades que se inyectan en el esfínter esofágico a través del endoscopio. En cuanto a su toxicidad de reacciones adversas, pues como su nombre lo indica, es una toxina, ¿no? Entonces, pues llega a haber cierta posibilidad de diseminación, que pues específicamente de la toxina botulínica A puede llegar a una parálisis respiratoria, pues que puede llegar hasta la muerte.
En cuanto a sus usos terapéuticos, vamos a tener que puede darse para distonías, hiperhidrosis y pues en nuestro caso para el desplazamiento del contenido esofágico. Por otro lado, vamos a tener a los laxantes estimulantes de motilidad. Y aquí quiero comenzar con la frase de que grado de absorción va a ser paralelo al tiempo de tránsito. Y bueno, como punto, vamos a tener que la disminución de motilidad junto con el exceso de extracción de líquido va a llegar a generar que las heces pues sean más espesas. Entonces estas llegan a un punto en el que se empiezan a retener y pues esto va a generar estreñimiento, que va a ser precisamente lo que los laxantes van a buscar evitar. También, dado como su mecanismo de acción que posteriormente les voy a mencionar de cada como tipo, vamos a tener que su administración se busca que sea con dosis eficaces las más bajas posibles y en el periodo más breve posible, porque hay que evitar cierto abuso, hay que evitar los efectos secundarios que normalmente generan, pero pues que no sean tan graves en los pacientes, porque puede llegar a haber una pérdida excesiva tanto de electrolitos como de agua y pues sabemos que tiene muchas repercusiones en el organismo. Entonces, vamos a tener como primera clasificación en esto que hay fármacos con acción luminal. Aquí vamos a tener los coloides hidrófilos formadores de masa, los agentes osmóticos y los compuestos humedecedores de las heces y emolientes. Entonces, vamos a empezar con los coloides hidrófilos formadores de masa. Hay que recordar que tanto el volumen como la blandura y la hidratación de las heces van a depender del contenido de la fibra de la dieta, que también aquí van a participar para fermentar la fibra las bacterias colónicas por medio de la producción de ácidos grasos de cadena corta tróficos para el epitelio colónico y con el incremento, bueno, dado este incremento de masa bacteriana, pues también se aumenta el volumen fecal. Entonces, por esto la relación. Y bueno, para mencionar un coloide, vamos a tener el salvado. Este va a ser un residuo de elaboración de harina con granos de cereal y se ha notado que llega a tener más del 40% como fibra alimentaria, entonces pues es muy relevante. Como contraindicaciones, pues se prefiere no dar en pacientes con síntomas obstructivos, megacolon o megarecto. Por otro lado, otro coloide es el psyllium, que este va a ser un derivado pero de la semilla del plántano. Este va a ser un muciloide hidrófilo que se va a llegar a fermentar en el colon y pues esto pues va a generar un incremento de masa bacteriana colónica. Como efecto secundario llega a tener el meteorismo y pues de dosis de 2.5 a 4 gramos, que son aproximadamente de 1 a 3 cucharaditas, que se refiere que se llega como a mezclar con el jugo de frutas, dado su sabor que no le agrada a muchas personas. En cuanto a los agentes osmóticos, o también conocidos como compuestos osmóticamente activos, vamos a tener que tanto cationes de magnesio como aniones de potasio van a generar una retención del agua mediada por presión osmótica. Entonces, pues esto va a conllevar una peristalsis, que pues va a conllevar una acción catártica y pues va a ser relevante para el tema. Entonces, eso por una parte. También se ha visto que llegan a producir mediadores inflamatorios y específicamente para el magnesio, pues va a permitir también la liberación de colecistocinina. Entonces, pues esto va a generar una acumulación intraluminal de líquidos y electrolitos que va a incrementar la motilidad intestinal. Y bueno, para sales de magnesio, vamos a tener que se refieren dosis de 40 a 120 milikelvinientes de magnesio que llegan a provocar en un lapso de 6 horas de 300 a 600 mililitros de heces. También se ve como contraindicado en pacientes con tratamiento diurético, insuficiencia renal, cardiopatía, anomalías electrolíticas preexistentes, etc. En cuanto a las sales de potasio, vamos a tener que se encuentran en solución oral y comprimidos y que para su mejor absorción va a requerir de dosis más altas que, por ejemplo, las de magnesio. Para su ingesta se refiere que hay que consumir líquido. Es esencial tomar de 1 a 3 litros de líquido, dados sus efectos, que se han visto que pues llegan a ser como muy graves, llegando a generar hasta deshidratación, insuficiencia renal, acidosis metabólica, tetania por hipocalcemia, muerte, etc. Por otro lado, tenemos los compuestos humedecedores de las heces y emolientes, que aquí la imagen va a tener relación
con los dos cuadritos de letras de los lados. Y es que, por ejemplo, cuando dejamos algo, no sé, pongamos una mantequilla en el sol. El calor, ¿qué va a hacer? Que se humedezca y que pues se haga líquida, ¿no? Que poco a poco vaya perdiendo esa contextura rica que se tiene como, pues sí, que es más como más sólida. Entonces, esto van a generar también los tensoactivos y los emolientes. Van a generar esta capacidad de, bueno, van a humedecer, entonces pues eso va a facilitar la defecación como tal. Y bueno, en cuanto a los tensoactivos aniónicos, que aquí encontramos las sales de Dokusato, vamos a tener que pues existen varias formas de administración en sí, que va a permitir pues que una mezcla de sustancias acuosas y lipídicas reblandezcan las heces y pues eso vaya a facilitar la defecación. Van a estimular la secreción específicamente de líquidos y electrolitos en el intestino, ya que incrementan el AMP cíclico de la mucosa y también pues alteran la permeabilidad de la mucosa. Su eficacia es limitada, entonces por eso no se llegan como a recetar demasiado. En cuanto a otro compuesto humedecedor de las heces emolientes, vamos a tener el aceite mineral, que pues es una mezcla de hidrocarburos alifáticos obtenidos de la vaselina. Este se ha visto como administración por vía oral durante 2 a 3 días y va a ayudar específicamente a penetrar y reblandecer las heces y pues a interferir, ¿no?, en la resorción del agua. También que tenemos que su absorción es en grado limitado. No se usa regularmente, dados sus efectos secundarios, porque se ha llegado a ver que llega a interferir en la absorción de sustancias liposolubles. Aquí entran pues las vitaminas y pues sabemos que pues las vitaminas son como algo muy esencial en el organismo, entonces el que llegue a interferir en esa absorción pues es muy preocupante. También se ha visto que se llega a filtrar más allá del esfínter anal, entonces pues podemos tener esa, por ejemplo, esa interferencia de absorción pues en todo el organismo y pues es muy peligroso para el paciente. Como complicaciones así como tal, se ha visto que llega a provocar neumonitis lipídica por broncoaspiración y de hecho en base a eso se refiere que pues no hay que tomarlo a la hora de acostarse ni cuando es como por la vía oral y cuando es como por vía como un tópico que no hay que hacerlo tampoco, bueno, preferentemente no hay que hacerlo por medio de la cremita, porque pues llegan a haber como estos efectos secundarios, ¿no? Eh, y bueno, en cuanto a los estimulantes o irritantes inespecíficos, es decir, con efectos sobre la secreción de líquido y la motilidad, vamos a tener los difenilmetanos, perdón, como el bisacodilo, antraquinonas y el aceite de ricino. Estos van a tener de manera general efectos directos tanto en el tubo digestivo, por ejemplo, se ha referido en enterocitos, las neuronas entéricas y en el músculo liso. También van a generar inflamación leve limitada en estas partes, entonces por eso la acumulación del agua y electrolitos y la estimulación también de la motilidad intestinal. Entonces, comenzando por los difenilmetanos, que vamos a tener que va a generarse hidrólisis por enterasas endógenas en el intestino. Entonces, pues esto va a permitir su activación, ¿no? Vamos a tener que son comprimidos regulares y con capa entérica o supositorios para administración rectal. Están como en estas dos presentaciones. Una dosis diaria de 10 a 15 miligramos en adultos y de 5 a 10 miligramos en niños. Entonces, pues se ve como la diferencia de cantidades. También se ha referido que hay que evitarlo con el consumo de leche o con antiácidos durante la primera hora después del consumo, porque se puede llegar a activar en el estómago como cierta irritación gástrica y cólicos consecutivos. Entonces, para evitar esto, hay que preferir deglutir los comprimidos y masticarlos o fragmentarlos y pues específicamente evitar la leche o los antiácidos. También tenemos que sus efectos son durante un lapso de 6 o hasta 30 a 60 minutos si es en el caso de la administración rectal, porque pues sabemos que es más directa. También como tratamiento menor a 10 días consecutivos, porque llegan a tener como
como efecto un colon no funcional atónico, dado su mecanismo de acción. También su excreción pues va a ser como glucurónido en las heces y se refiere que el 5% es absorbido. Y pues una sobredosis llega a generar catarsis y déficit de líquidos electrolitos. Como ya vimos, los laxantes, sus efectos son como, llegan a ser muy graves, entonces pues hay que tener mucho cuidado al momento de recetarlos, la dosis, etc. Por otro lado, las antraquinonas, estos van a ser derivados de plantas que pueden llegar a ser de sábila, de la cáscara desagrada, de la cena, que van a compartir un núcleo de antraceno tricíclico con grupos de hidroxilo, metilo o carboxilo, que va a generar monoantronas y estas van a, pueden llegar a irritar la mucosa oral y también a generar un proceso de envejecimiento o de secado que las convierte en formas diméricas que pues se refieren más como de antronas o glucosídicas que son pues más inocuas. Entonces, realmente no se ha llegado como a saber mucha información de las antraquinonas, pero algunas referencias mencionan que tienen como cierta relación con la generación de cáncer. Entonces, por eso se trata de evitar como, pues sí, el tratamiento con este tipo de laxante. Como efectos, contracciones colónicas migratorias gigantes y la secreción del agua y electrolitos. Y como el efecto laxante como tal, vamos a tener que se llega a generar entre las 6 a 12 horas después de la ingesta pues, del medicamento. Su absorción va a ser muy variable en el colon, no hay como tal un porcentaje como específico, ahí creo que faltaría como investigar más. Y bueno, sus excreciones mediante la bilis, saliva, leche, orina. Y sus efectos adversos llegan a ser más que nada por un empleo prolongado de este fármaco, que se refiere que tiene que ser mínimo de 4 a 9 meses para que se llegue a dar este efecto, que puede ser la pigmentación melanítica de mucosa de colon y la aparición de colon catártico. Por otro lado, el aceite de ricino o también ácido ricinoleico, vamos a tener que es un derivado como tal del grado de la planta Ricinus communis y pues es la fuente de una proteína muy tóxica que es la ricina y de aceite. Entonces ahí ya estamos viendo como algo peligroso, ¿no? Que no hay que recetar así como sin preocupaciones. Y bueno, va a ocupar una hidrólisis de triglicérido de ácido ricinoleico en el intestino delgado por medio de la acción de lipasas. Y bueno, esto va a provocar glicerol y compuesto activo, que este compuesto activo pues va a ser como tal el ácido ricinoleico, que va a estimular la secreción tanto de líquido como de electrolitos y esto pues va a ayudar a acelerar el tránsito intestinal. Su administración se refiere que tiene que ser con el estómago vacío, una mínima cantidad de 4 mililitros para producir un efecto entre la primera y tercera hora posteriores de la toma del medicamento. Sus dosis de entre 15 a 60 mililitros en los adultos y llega a tener un sabor desagradable y potenciales efectos tóxicos sobre el epitelio intestinal y neuronas entéricas. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Otro apartado de estos laxantes estimulantes de motilidad van a ser los fármacos procinéticos de acción primaria sobre la motilidad. Aquí, pues ya lo comentó mi compañero Diego, pero como para volver a especificar, por si se les llegó a olvidar, vamos a tener como que el término procinético va a entrar en esta clase de fármacos que van a intensificar el tránsito del tubo digestivo por la interacción con receptores específicos que participan en la regulación de la motilidad. Entonces, por eso también el hecho de ponerlo como primera clasificación, específicamente los procinéticos, porque llegan al ser como al trabajar o al activarse en lugares como más específicos, pues llegan a generar pues mejores efectos. Entonces, pues por eso su clasificación al principio, ¿no? Pero bueno, aquí en este apartado vamos a tener que están los agonistas del receptor 5-HT4 de serotonina, los antagonistas del receptor de dopamina y los motílidos, la eritromicina, que estos anteriormente ya los comentó mi compañero Diego. Entonces, aquí entran en otro apartado que son como laxantes, pero voy a ser como más general porque ya los comentó mi compañero. Pero bueno, empezando con los agonistas del receptor 5-HT4, como usos terapéuticos, pues para el estreñimiento crónico, las náuseas y vómitos, y sobre todo se ha visto como en contextos, de después de la quimioterapia o después de una operación.
En cuanto a los antagonistas del receptor de dopamina, estos, pues, como ya comentó mi compañero Diego, van a tener cierto antagonismo van a tener un antagonismo como tal con el receptor D2 y en sus usos terapéuticos, pues como antinauseoso, antieméticos, antihistamínicos, anticolinérgicos. Y para el motílidos, que pues aquí se encuentra la eritromicina, vamos a tener que son agonistas de la motilina y pues van a ser eficaces, pero a corto plazo. Ahora, en cuanto a los fármacos antidiarreicos, vamos a tener los siguientes. Lo que son compuestos formadores de masa e hidroscópicos. Para esto hay que retomar un poco el concepto de la diarrea, la cual se define como un peso de líquido excesivo. Y dado que el peso de las heces en gran parte está determinado por el agua, como podemos ver aquí en este esquema, tres cuartas partes de las heces son agua. En casi todos los casos de diarrea se debe a un trastorno en el transporte del agua y a los electrolitos en el intestino. Entonces, los compuestos formadores de masa e hidroscópicos van a ser de administración por vía oral todos estos y se van a caracterizar porque son coloides hidrofílicos poco fermentables o tal vez polímeros, algunos son polímeros, los cuales tienen la capacidad de absorber grandes cantidades de agua. Por ejemplo, el policarbófilo cálcico absorbe 60 veces su peso en agua, así como también las arcillas como la caolina y otros silicatos tienen una gran avidez por el agua, inclusive 8 veces su peso en agua, y pueden tener la capacidad de fijar enterotoxinas. Entonces lo que produce es precisamente fijar el agua, con lo cual el agua que está en el medio evita que la S se vuelva acuosa y le da consistencia, por eso se denomina compuestos formadores de masa. Y cabe mencionar que este fijado no es selectivo y puede llegar a afectar algunos fármacos y los nutrientes. Puede fijar nutrientes, por lo cual puede afectar la nutrición del paciente. Es por eso que se recomienda que se tomen estos compuestos formadores de masa 2 a 3 horas antes de cualquier otro fármaco para evitar esta interacción negativa. Ahora, en cuanto a lo que son los fijadores de ácidos biliares, se van a utilizar para diarrea provocada por sales biliares. Este va a estar presente típicamente en pacientes con resección de la porción distal del ileón. Y en este caso lo que se produce es una interrupción parcial de la circulación enteropática, lo que va a causar que lleguen grandes cantidades de sales biliares al colon. Y pues cabe mencionar que las sales biliares estimulan la secreción de agua y electrolitos al medio, con lo cual pues, la diarrea se vuelve acuosa. Como podemos ver en el esquema, precisamente a partir del ilio se produce la reabsorción de las sales biliares para que lleguen al hígado, del hígado lleguen otra vez por el conducto biliar común y al duodeno otra vez. Entonces, cuando se produce esta resección del ilio, se empieza a acumular. En cuanto a los fijadores de ácidos biliares, pues tenemos lo que son la colesteramina, el colestipol y el colesevelam, los cuales pues, van a fijar eficazmente ácidos biliares y también algunas toxinas bacterianas. Y otro par de antidiarreicos que vamos a tener son el bismuto, que se utiliza principalmente para tratar lo que es la diarrea del viajero. Y aunque no se ha descrito completamente cuál es su mecanismo de acción, se piensa que tiene efectos antisecretores, antiinflamatorios y antimicrobianos. Y destaca que el 99% del bismuto se excreta sin alteraciones, entonces pues se piensa que actúa como que en las heces. Y en cuanto a lo que son los probióticos, vamos a tener que se emplean en casos de trastornos diarreicos agudos, en la diarrea relacionada con el uso de antibióticos y en la diarrea infecciosa en casos leves. Los probióticos son preparados que contienen diversas cepas bacterianas que no son patógenas y se van a utilizar precisamente para recolonizar o mejorar la flora intestinal del individuo. Ahora, continuando con los antidiarreicos, tendremos con los de tipo antimotilidad y antisecretores, y empezando por los opioides. Estos ejercen su acción por diversos mecanismos diferentes que están mediados principalmente por los receptores Mi o delta opioides sobre los nervios entéricos, las células epiteliales y el músculo. Los efectos sobre la motilidad intestinal va a estar mediado por los receptores Mi, en cuanto a la secreción intestinal por los receptores delta, y la absorción va a estar por los receptores Mi y delta igualmente. En cuanto a los fármacos que vamos a utilizar, son los opioides principalmente, que son distintos a la morfina y que no suelen penetrar de manera eficaz en el sistema nervioso central para evitar efectos secundarios. Esto se sobre todo en las dosis que se da para las patologías gastrointestinales. El más común o el más importante es la loperamida, que es 40 a 50 veces más potente que la morfina
Y otros que tenemos son el difexonilato y la difenoxina. Otros que vamos a tener son los agonistas del receptor adrenérgico alfa 2, que funcionan interactuando con los receptores específicos de las neuronas entéricas y en los enterocitos. Esto lo que van a realizar es la estimulación para la absorción e inhibición de la secreción de líquidos y electrolitos. Estos tienen una utilidad especial en lo que son los pacientes diabéticos con diarrea crónica por neuropatía autónoma, lo que puede llegar a desencadenar esta pérdida de inhibición adrenérgica. Entonces por eso son importantes que se agonice este receptor en estos pacientes. Y el fármaco típico de este grupo son la clonidina. Y por último tenemos el octreotide, el cual es un análogo de la somatostatina y se usa principalmente para inhibir lo que es la diarrea secretora grave cuando está desencadenada por tumores secretores de hormonas del páncreas y del aparato digestivo. Esta fue toda nuestra parte y estas son las bibliografías que consultamos para realizar el video. Muchas gracias por su atención.